El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si puedes algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta pregunta que hacen los discípulos de por qué no han podido realizar esta acción de expulsar este demonio, debería ser la misma pregunta que deberíamos hacer nosotros cuando aún todavía no hemos podido vencer muchos demonios que nos mantienen esclavizados, que nos mantienen infelices, amargados, que nos confunden. Tantos demonios que lo único que hacen de producir en el corazón es confusión, tristeza, muerte, desesperación, odio, resentimiento, susceptibilidad, vanidad, orgullo y una cantidad de cosas que lo único que hacen es esclavizarnos a esta tierra y privarnos de experimentar la libertad, la alegría, la paz de los hijos de Dios. ¿Por qué aún no hemos podido? ¿Por qué aún siguen pudiendo en nosotros, teniendo más poder, dominio y control, las amarguras de este mundo? ¿Por qué siguen teniendo control en nuestro interior, en nuestro corazón, el miedo? ¿Por qué sigue teniendo control en nuestro corazón las amenazas
de los apegos terrenos, el miedo a perderlo todo, el miedo a quedarse sin amigos, el miedo a quedarse sin afecto, el miedo a quedarse sin admiración, el miedo a quedarse sin acogida. ¿Por qué está teniendo control en nosotros todo eso? El miedo a que nos desprecien, el miedo a que nos rechacen, el miedo al abandono, si no debería ser así. Cuando el miedo toma la autoridad de nuestro corazón, quiere decir que somos todavía esclavos. Quiere decir que todavía no vivimos la realidad de hijos de Dios. Cuando el miedo a que nos persigan es el que tiene el control de nuestra vida, quiere decir que somos unos completos esclavos y no vivimos la alegría liberadora de los hijos de Dios. Este demonio dice el padre de este muchacho que desde pequeño lo arroja al fuego, al agua, para acabar con él. Lo manipula. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos pasa lo mismo? Una persona que no deja el pecado es un títere del demonio. Una persona que hoy está creyendo en su corazón que no es capaz de vivir sin los desórdenes de este mundo es un esclavo de Satanás, a quien el demonio manipula como quiere, a quien el demonio maneja como quiere, a quien el demonio somete como quiere. Alguien que se deja manipular como este muchacho, que se deja tirar al fuego porque se dejaba tirar al fuego porque quería. Era solamente por eso, porque se dejaba manipular y mangonear por Satanás. Por eso le dice este padre del muchacho a Jesús, si algo puedes. Y se ve que es un hombre que todavía no ha llegado a la experiencia con el Señor. No sabe quién es el Señor. No lo conoce. Y hasta él mismo es esclavo, porque habla dudando. Si puedes. Pascal, un filósofo existencialista, además protestante, para defender la existencia de Dios, hablaba de la posibilidad, y él decía que era mejor decir que se creía en Dios, porque al fin de cuentas uno terminaba ganando. Y decía él, si no existe, por lo menos por temor a Él, nos manejamos bien en esta vida. Y si existe después de la muerte, pues nos da todo lo que Él promete. Es una forma de creer mediocre, pobre, porque el cristiano católico no se mueve dentro de la posibilidad si se encuentra la vida eterna o no se la encuentra. El cristiano se mueve dentro de una certeza que ya experimenta en su corazón. Y si nosotros no hemos llegado a esa experiencia, quiere decir que todavía no somos hijos de la fe. No vivimos en la fe, no somos auténticos cristianos. Y por eso Jesús también le reprocha a este padre de familia. ¿Qué quieres decir con esto que sí puede? Empieza reprendiendo tanto a sus discípulos como a esta gente y le dice generación incrédula y pervertida. Y todas las traducciones nos traen esto con signos de admiración. ¿Qué quiere decir? Que lo regaña, que lo reprende y que no les habla generación malvada y pervertida. Si sabemos para qué son los signos de admiración, sabemos que son para exaltar. Generación malvada
y pervertida, generación incrédula y perversa. ¿Cómo es que todavía no creen? Después de todo lo que hemos visto. ¿Cómo es eso de que si puedes? Esas exégesis tan relativistas y deformadoras de la auténtica imagen de Dios, como si Dios fuera impasible, algo imposible en la teología dogmática. ¿Quién dijo que Dios es impasible? Dios siente y expresa sus sentimientos y los deja ver a lo largo de la Sagrada Escritura para manifestar su dolor y también hasta su despecho con una generación adúltera que no le quiere creer. Pero esas predicaciones de hoy que hacen ver a un Dios allá impasible, que no siente, que no se le da nada de la dureza del corazón humano, esas son mentirosas, porque Dios sí siente y le duele y le afecta. No para disminuir su omnipotencia, pero sí para aumentar su dolor ante la dureza nuestra. Y a Dios le duele nuestra rebeldía. Y a Dios le duele nuestra dureza. Y a Dios le duele nuestra cerrazón. Y a Dios le duele nuestra injusticia. Y a Dios le duele nuestro egoísmo. Y a Dios le duele nuestro empecinamiento en nuestros propios criterios. ¿Para qué nos inventamos la imagen de un Dios diferente? ¿Para poder seguir alimentando nuestras rebeldías? ¿Para seguir afincados en nuestro egoísmo? ¿Para seguir afincados en lo que nos cuesta y seguir teniendo nuestros propios ídolos y adorándolos a nuestra manera hasta el punto de manipular a Dios? Ir contra el segundo mandamiento, manipular la santa gloria de Dios y someterla a lo que nosotros nos parece y lo que nosotros pensamos de Dios. Lejos de eso, llegar a un nivel de manipulación de la santidad y la gloria de Dios para presentarlo como Él no es. Por eso lo primero que le dice a Moisés cuando se debe presentar ante el faraón es que le vas a decir, ¿cuál es tu nombre?, le pregunta a Moisés. Y el Señor dice, yo soy el que soy. Yo no soy como tú te imaginas, Moisés. Yo soy el que soy. Yo no soy como me predican allí o me dicen allí o me ven allí. Yo soy el que soy. No me cambies. Ser y esencia son lo mismo. Se lo enseñan a uno como un principio básico de la filosofía. No cambiemos a Dios. No presentemos a un Dios a nuestra manera. No enseñemos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Somos nosotros los creados a imagen y semejanza de Él. No ofendamos más la gloria de Dios. No trafiquemos más con ella. No insultemos y dañemos la auténtica imagen de Dios, porque nuestro Dios es omnipotente, dice el salmista. El Salmo 115 dice, Dios todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra. Es omnipotente. Es un Dios que todo, no algunas cosas, todo lo puede. Y si ustedes y yo no hemos vencido el pecado, es porque no estamos en comunión con Él. Eso es así de sencillo. Porque el Dios que vino a comunicarnos, Jesucristo, ya venció el pecado. Cristo nunca cayó en pecado. Si nosotros caemos en pecado, es porque no le estamos creyendo a Él. Es porque verdaderamente no entramos en comunión con Él. Es así de sencillo. Es omnipotente. ¿Cómo es eso de que si puedes, todo es posible para el que tiene fe? Entonces el padre del muchacho se arrepiente
y se da cuenta que Dios es la sabiduría misma. Y como hoy lo está diciendo el libro del Eclesiástico, ¿quién puede igualarse a la sabiduría del Señor? Señor, si tú me estás reprochando, si tú me estás reclamando, si tú me estás diciendo que esto no es correcto, yo no me voy a resistir. Yo tengo que ser humilde y reconocer que es así, Señor. Ante ti tengo que reconocerlo. He sido necio, necia, he sido obstinado, obstinada, he sido incrédulo, incrédula, y por eso te pido que aumentes mi poca fe. Es la respuesta de un corazón humilde, no soberbio. Porque el soberbio seguirá defendiendo un Dios a su imagen y a su semejanza. El soberbio seguirá defendiendo un Dios creado como resultado de sus elucubraciones intelectuales o sentimentales. Y es lo peor que nos puede pasar, porque eso se llama subjetivismo, relativismo. Dios no es el Dios de nuestros sentimientos. Dios no es el Dios de nuestros pensamientos. Él es el creador de la sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría. Son nuestros sentimientos los que se tienen que someter a Él y sentir como Él siente. Y para eso tenemos la Sagrada Escritura, es muy fácil. De hecho, los salmos son los que más precisamente y de manera exacta nos expresan los sentimientos de Dios. Israel, dirá uno de los salmos, Salmo 49, voy a llamar a los testigos, oriente, occidente, norte y sur, a todas las naciones, y delante de ellos, Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo les voy a decir a todos cómo te has comportado tú. Yo no te reprocho tus sacrificios, tus liturgias, tus cultos. Siempre están delante de mí. No te lo reprocho. Pero no voy a aceptar ya más un sacrificio, un culto de tu casa. No lo voy a aceptar más. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla precisamente cómo la oración de los profetas vino a ser el llamado de una conversión verdadera del corazón de Israel. Porque Israel se volvió un pueblo de pura liturgia externa, de puro ritualismo externo, y eso a Dios le estaba dando náuseas. El que da culto externamente, pero no da culto en su corazón, es un tibio. Tiene el espíritu de la tibieza. Por eso son corazones tan fríos con el Señor, tan poco interesados con el Señor, tan insensibles con el Señor. Pero cuando el culto es del corazón, eso sí que le agrada al Señor. Eso sí que consuela su corazón. No te reprocho tus sacrificios, siempre están tus holocaustos ante mí, pero ya no voy a aceptar más culto de tu casa. Con Isaías, Dios se expresa, y por eso el profeta le advierte, vas a hablar lo que yo te mande, y solo lo que yo te mande. Así no les guste a ellos. Así no te oigan. Así no te escuchen lo que yo te mande. No quiero escuchar más esas plegarias. Y no tendrá derecho a decirlo Dios. ¿Por qué no? Tenemos derecho nosotros tantas veces a decir qué nos gusta y qué no nos gusta. ¿Por qué Dios no puede decir lo que le gusta y lo que no le gusta? Somos los únicos que tenemos derecho a escoger lo que no nos gusta, a escoger lo que nos gusta y a rechazar lo que no nos gusta.
¿Por qué Dios no? Es que Él es Dios, es omnipotente. Él tiene todo el derecho porque ha creado todo. Además, Él lo gobierna todo. Y además, es el dueño de todo. Que esta oportunidad que Dios nos da de volver a Él, nosotros la aprovechemos. No sea que muramos y en el juicio nos llevemos una gran sorpresa. A este mundo de hoy ya no le gusta que le hablen de las postremerías, pero a Dios le gusta hablar de esto. Muerte, después de la muerte vendrá el juicio para toditos. Todos vamos a estar ante el juicio de la verdad. El rey Cuepulón creía que iba derechito para el cielo y se llevó la sorpresa de que se fue para el otro lado. El pobre Lázaro, humillado, despreciado, rechazado, maltratado, burlado, de quien se burlaban. Es típico lo que nos quiere decir el Evangelio. Son esos pobres que viven a toda hora juzgados, señalados por seguir al Señor. Son los fanáticos de estos tiempos. Son los fanáticos de la Eucaristía. Son los exagerados espirituales. Son aquellos que le dan más prioridad al Señor y le dan y exaltan la gloria del Señor por encima de la gloria del hombre, como Mardoqueo, que le dice al Señor: yo no he despreciado al rey por soberbia, sino porque yo no le voy a dar tu gloria, no se la voy a dar a una criatura. El reconocimiento que te debo a ti, no se lo tengo por qué dar a una criatura. Azarías y Misael, los tres jóvenes, no fue por rebeldía ante el rey, es que no le vamos a dar el reconocimiento de Dios a una criatura, por muy rey que sea. No le voy a dar el culto del Señor, que solamente le pertenece al Señor, a una criatura. Por eso los tiraron al horno de fuego. La madre de los macabeos: hijos, mueran con dignidad, que no fui yo la que los creé. No fui yo la que les di la vida, ni les di las manos, ni les di los pies. No fui yo la que los sostení los sostuve constantemente. Fue Dios. Ni fue este rey, ni fui yo, ni fue su papá. Fue Dios. Y mueran dignamente por él. No le den la gratitud que solamente le pertenece a Dios a una criatura. Y por eso los quemaron a unos, a otros los despellejaron, a otros los fritaron en una paila. Y nosotros, robándonos tantas veces la gloria del Señor, exigiendo para nosotros el culto que solamente le pertenece a Él. ¿A dónde estamos llegando? ¿Cómo se manipula hoy la obediencia? ¿Cómo se manipula hoy? Se adultera, se manosea la caridad, el amor. Es que ¿para qué es el amor? El principio de la caridad es Dios. Y Dios tiene derecho a hablar y a reclamar lo que solamente le pertenece a Él. Este hombre termina siendo humilde, muy humilde, y reconoce delante del Señor: creo, Señor, pero aumenta mi poca fe, porque me falta. ¿Cuál es nuestra actitud cuando el Señor viene a reclamarnos, molestarnos, incomodarnos, fastidiarnos? Esa será la actitud de un corazón que
donde está trabajando el Espíritu Santo? ¿Eso será fruto del Espíritu Santo? ¿Resistirnos a todas las correcciones del Señor? Yo pregunto, ¿eso lo da el Espíritu Santo? ¿Quién de nosotros puede colocarse hoy delante del Señor y decir, Señor, yo estoy bien, a mí no me hace falta nada? A mí que ni me digan que me falta. Conmigo no es. ¿Quién de nosotros podría decir eso? Job, que era un hombre justo delante del Señor, le dice, Señor, perdóname. Perdóname. ¿Yo cómo puedo reprocharte? ¿Cómo puedo reclamarte? Yo no puedo resistirme ante ti. Miren, es imposible que un corazón crédulo, en el Señor caiga en el pecado. Eso es imposible. Y no porque lo diga yo, lo dicen el mismo San Juan en sus 3 cartas, lo dice. La Iglesia Católica nos lo enseña. Es imposible. Y si estamos siendo arrastrados por el pecado y esclavizados por el pecado, quiere decir que nosotros no estamos creyendo lo suficientemente en el Señor. Eso es lo que quiere decir. Que tengamos pruebas, que tengamos tribulaciones, que Satanás nos tiente, eso es real. Y eso no va a parar. Pero que nosotros nos dejemos someter por el diablo, por miedo a que nos persiga, a que nos quite, a que nos calumnie, a que nos critique, por miedo a la exigencia, por miedo a perder la aceptación, por miedo a perder el confort, el bienestar que a nosotros nos gustaría. Eso no. Eso no es propio de los corazones que creen. Nosotros no podemos seguir en nuestro propio bienestar. Todo lo contrario. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz de cada día y sígame. Y nosotros nos damos cuenta cuando está apareciendo ante nosotros la cruz del Señor, porque inmediatamente nos talla. Y es tan fuerte eso que nos crea ansiedad y desespero por salir corriendo. Es por ahí que hay que agarrarla. Tome su cruz y sígame. Abrácela. No se ponga a pelear contra ella ni a salir corriendo. Porque si salimos corriendo ya sabemos los brazos de quién están abiertos para cogernos. Y ese sí nos va a dar de todo en este mundo. Plata, fama, muchos amigos, mucho poder porque lo tiene. Es el príncipe de este mundo. No crean que lo que le dijo a Jesús que le daba los reinos de este mundo era mentira, los tiene. Por eso Cristo vino a enseñarnos que la plenitud, la felicidad nuestra no estaba con las cosas de este mundo, estaba con Él. Y nosotros no podemos dejarnos engañar. Este es un tiempo precioso en donde nosotros podemos descubrir el nivel más alto de la gracia del Señor si creemos. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. No podemos dejarle espacio al diablo. Y que el demonio se tope con nuestra firmeza de que estamos dispuestos a perderlo todo por el Señor. Es una determinación lo que el Señor nos está pidiendo hoy. Y lo vamos a escuchar amenazarnos y decirnos: te lo voy a quitar todo y te voy a perseguir, te voy a volver nada. A todos los que te aman hoy los voy a poner contra ti. ¿Ustedes creen que el demonio lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero que escuche de nosotros, no tengo miedo, haz lo que quieras.
porque Él es capaz de hacerlo. ¿Nos da miedo eso? ¿Nos da miedo que los que nos han profesado amores en cuestión de minutos terminen odiándonos? El mundo dice, Jesús me ha odiado a mí primero, también los odiará a ustedes. Pero ánimo, que yo ya he vencido al mundo. Satanás nos dice, te voy a volver nada. Y nosotros tenemos que decirle, ánimo, rápido, que nosotros no buscamos afianzarnos en este mundo, vamos para el cielo. Así tenemos que vivir la vida cristiana. Y es verdad, y lo hace. No crean que Dios en su omnipotencia va a intervenir para que no nos vuelva nada. Todo lo contrario, si es lo que quiere es tenernos cerca de Él. Él le va a soltar la rienda en su omnipotencia a todo lo que nos lleve a estar más rápido en comunión con Él. Y lo que más nos lleva a estar en comunión con Él es la persecución. Es la tribulación. ¿Qué quiere decir? A Elías le dijo, Elías, vente. Por allá estaba deprimido, cansado, no quería seguir, quería dejar la misión que Dios le había encomendado porque le había traído muchos problemas y le dejó una depresión altísima donde terminó por allá tirado. El profeta Elías. ¿Y qué le dijo el ángel? Levántate rapidito, come, que todavía te falta muchísimo, Elías, apenas estás comenzando. Y lo logró levantar y le dijo el Señor, sube al monte. Y allá fue a esconderse en una cueva y le dijo, no, escondido no, sal. Los padres místicos comentan este texto de manera fabulosa porque son las edades del alma. Y sal, no te escondas, porque uno cuando le aparecen las pruebas, la ansiedad lo lleva a uno a quererse esconder y a salir corriendo lleno de cobardía. Sale Elías, que voy a pasar. Y salió, ¿y qué fue lo primero que se topó Elías? Un huracán estrepitoso que tumbaba los árboles y todo. ¿Saben qué estaba haciendo Dios? Le estaba sacando al descubierto sus miedos que estaban por allá guardados. Y Elías lleno de pánico. Quédateme ahí, no te me muevas, que voy a pasar. Y enseguida, un terremoto. Terremoto que tumbaba todo. Se le sale más el miedo a Elías. ¿Te das cuenta cómo eres de cobarde? Aquí te estoy sacando a la luz eso que tienes. Porque necesitamos sacar eso de allá adentro. Y enseguida, fuego. Que consumía todo. No te me muevas de ahí que estoy pasando. Más miedo le dio a Elías. Y ya cuando le descubrió toda su miseria, como lo hizo con San Pablo, que se estaba desesperando y le dijo al Señor que se alejase mejor de a él, pasa Yahvé y le dice, Elías, aquí estoy yo, ahora sí estás listo. Ya vencimos el miedo, lo venció el Señor. Y ahora le dice, Elías, como ya estás listico, te vas a devolver otra vez allá donde te estaban persiguiendo. Ve y les vas a hablar con más fuerza. Y Elías salió feliz, allá se fue. Ese Cristo que hoy predican, ese Dios de tanta esperanza, sin pruebas, sin tribulaciones, sin cruz, tan exitoso, ese es falso. Ese no es el de la palabra de Dios. A todos los santos, a todos, de acuerdo al grado de generosidad de cada uno, Dios los ha pasado por la prueba, Él mismo. No crean que es Satanás, es Dios. Si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Porque así como el oro es probado en el crisol, así será probado quien se decide, el elegido que quiera seguir al Señor en la humillación. No, humillaciones no. ¿A quién le obedeces? ¿A quién quieres seguir? Satanás dice humillaciones no. El mundo dice humillaciones no. Nada que sea humillante.
Eso es propio del diablo. El Señor nos mete a la prueba, porque ahí nos quiere hacer descubrir 3 cosas. El Señor quiere que nosotros lleguemos a una conciencia clara de nuestra debilidad, que no somos capaces de nada. En segundo lugar, nos quiere llevar a descubrir una necesidad, que necesitamos una ayuda superior a la que tenemos en este mundo y a la de nuestras propias fuerzas. Y en tercer lugar, nos revela su omnipotencia y nos dice, aquí estoy yo. Tú eres nada, tú eres polvo, tú necesitas de mí y aquí estoy yo, el único que te puede salvar. Invócame, llámame, acógeme, que yo te respaldaré. Y por eso el Señor nos permite vivir y nos va a seguir permitiendo y nos va a probar. La iglesia anhela que venga la prueba. Es más, la iglesia es tan osada que todos los días en la Eucaristía le dice al Señor, Maranatá, ven Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y nos vienen las pruebas y queremos salir. Nosotros somos muy lógicos. Venimos a misa y le decimos al Señor que venga. Salimos de la Eucaristía y nos llegan las pruebas juntas. Y decir, ¿qué está pasando acá? Ay, no las pedimos pues. Para poder descubrir al Señor. Y entonces, ¿cómo vamos a querer salir corriendo? Más bien digámosle como este hombre del Evangelio y al Señor. Porque a todos, no hay ninguno de nosotros que no diga, no pueda decir hoy que esta reprensión no es para todos nosotros. Gente incrédula. Yo el primerito. Gente incrédula, Omar incrédulo. Me lo hizo ver ahorita el Señor en Alexio. Omar incrédulo. ¿Qué toca decirle al Señor? Señor, es verdad. Creo, Señor, pero dame fe porque me falta. Aumenta mi poca fe. Pidámosle al Señor esa gracia todos los días, constantemente, porque sin esa gracia no vamos a poder. La Virgen, que fue probada en todo esto, es así que vivió pruebas y tribulaciones y tentaciones a los niveles más altos, pero nunca cayó, nunca cedió, nunca se dejó apabullar, nunca dejó crecer el miedo en su corazón, nunca lo venció. Con la gracia del Señor, que ella nos ayude. San José, que aprendiéndole a ella también aprendió a confiar, nos ayuda a descubrir esta confianza que es la que vence al demonio, que es la que vence al mundo y que es la que vence nuestras pasiones desordenadas, sobre todo el miedo.